Palabra del Señor. Y la palabra del Señor en esta noche la vamos a encontrar, la reflexión, en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4. Lo puede buscar, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Ya? Vamos a leer. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vamos a orar. Amén. Es una palabra muy dirigida a mujeres, nosotras, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque toda tu palabra es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñarnos, Señor, para animarnos, para confortarnos, para disciplinarnos, Señor. Es útil para todo, Señor, en nuestra vida, es suficiente. Gracias por este texto que acabamos de leer, Señor, porque de seguro tiene mucha riqueza, muchos tesoros, Señor, en ti, en la sabiduría que tú tienes, y queremos de alguna forma, Señor, poder captar algo de eso para nuestra vida práctica, para nuestra vida diaria, Señor, y que esto pueda impactar, Señor, en gran medida nuestro corazón, nuestra forma de vivir tu palabra. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo le puse como título a esta reflexión: si mi corazón fuera un adorno, ¿cómo sería? Así es que me gustaría que pensara en eso. Si su corazón fuera un adorno, ¿cómo sería? No estoy preguntando qué. No estoy preguntando si es un aro, un pinche, un collar, no, sino cómo sería. ¿Cómo estaría construido si su corazón fuera un adorno? Porque para eso tenemos que evaluar el estado de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, evaluando el estado de nuestro corazón, más o menos podemos decir, mi corazón está en este estado, en este punto, por lo tanto yo creo que si fuera un adorno sería así, estaría más sucio, o no, estaría pulidito, sería de oro, no sé, ¿ya? Así es que vamos a partir. En este texto, primero se está refiriendo a las mujeres casadas, ¿verdad? Y está diciendo, vosotras mujeres, estén sujetas a sus maridos, ¿ya? Y ahí es cuando los hombres dicen, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿ya? Pero luego más abajito sale un montón de recomendaciones para los varones también. Pero como estamos en culto de mujeres, vamos a hablar de nosotras, las mujeres, ¿ya? Y en esta sujeción también, Pedro después nos indica cómo es esta sujeción, qué es lo que está a la base de esta sujeción, de esta sumisión. En 1 de Pedro 5:5 dice, a pesar que no se refiere a los roles en un matrimonio, pero sí está hablando del sujetarse. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor da gracia a los que tienen un corazón humilde, ¿ya? Por lo tanto, la palabra nos dice que debemos revestirnos, vestirnos, empaparnos de humildad, ¿ya? En toda nuestra forma de vivir. Y esa es la forma en la cual Dios quiere que las esposas estén en ese tipo de relación con sus esposos, revestidas de humildad, ¿ya? Sin embargo, no vamos a poner hoy día tanto énfasis en este aspecto, sino que nos vamos a enfatizar en el versículo 3, ¿ya?
Ahora, esa sujeción, como les mencioné, tiene como este pilar la humildad y la describe este texto en el versículo 2. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Ya? Y yo busqué a qué se refiere con casta. ¿Qué es casta? Y casta tiene que ver con integridad, con pureza, con honestidad. ¿Ya? Y se está refiriendo a una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, hay otra traducción que habla que esto está relacionado con las conversaciones, o sea, tener conversaciones puras los unos con los otros, ¿ya? Las unas con las otras, o las unas con sus esposos, ¿ya? Y otra característica de esta sujeción también, o de la conducta de las esposas, tiene que ver con ser respetuoso, ¿ya? Con ser respetuosas, ¿verdad? Es decir, yo lo veo de esta forma como validando el rol del esposo. ¿Y a qué me refiero con validando? Me refiero a dar el lugar de la autoridad que Dios ha puesto en el esposo. Y esto, cuando yo lo pensaba, yo decía, wow, esto es tremendamente difícil, me imagino yo. No estoy casada, lo veo desde afuera. Muy difícil, sobre todo si aquí se me está pidiendo que esto incluso las mujeres casadas lo deben hacer con los que no son creyentes. Eso es aún más tremendo, porque aquel que no es creyente no se guía por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no conoce esto que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil, no conoce esto de que debe amarla como Cristo amó a la iglesia, lo que sale en otros textos de la Escritura, ¿ya? No conoce eso, pero aún así Pedro indica que la conducta de las esposas debe ser distinta. La conducta de las esposas debe ser sujeta, casta y respetuosa con sus esposos, aunque no conozcan al Señor, porque puede ser que allí ellos sean ganados por esta conducta de sus esposas. Entonces animo a las hermanas cuyos esposos no son cristianos a siempre poner atención en la conducta de ellas mismas, no puedo decir de nosotras, siempre estoy acostumbrada a decir nosotras, en la conducta casta, es decir, casta y respetuosa, sujeta a sus esposos. Ahora, el segundo punto, que es donde nos vamos a centrar más, tiene que ver con el atavío. ¿Ya? Verso 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, atavío, ¿qué es? Atavío se refiere a adorno. ¿Ya? Adorno. Por eso yo les pregunté, si mi corazón fuera un adorno, ¿cómo sería? ¿Ya? Y este adorno, nosotros tenemos dos tipos de adorno. El externo, ¿verdad? Joyas, esto, aritos, el cómo nos amononamos externamente. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es que, ok, bien, eso existe, pero no pongan énfasis en eso, no pongan énfasis en lo exterior, sino en lo interior, en cómo es su corazón. ¿Ya? Por lo tanto, a veces uno puede decir, pero es que a mí no me gustan las joyas, no me gustan los aros, no ocupo eso, no estoy interesada en eso, pero a lo mejor hay otras cosas que tienen que ver con apariencias y que a veces también nos dejamos guiar por eso. No necesariamente tiene que ver con estos aros o con cosas para el pelo o con las joyas en sí, sino que también hay otras cosas, como por ejemplo el éxito, ¿no? Una mujer, éxito profesional o el éxito familiar incluso. Aún en esas cosas que son superficiales, Dios dice, no me interesa nada de lo superficial, me interesa lo interno, lo que está en su corazón. Eso es lo importante, eso es lo que permanece para siempre. Por lo tanto, Dios aquí es como quien nos dijera, la belleza, como yo la mido, es distinta a como la mide el mundo. El mundo mide la belleza de esta otra forma, ¿ya? De la belleza física, que como tiene la sonrisa, que si los ojos son bonitos, están encrespadas las pestañas o no, qué sé yo. De esa forma el mundo mide la belleza. Pero Dios dice, a mí no me interesa eso. No me interesa eso, a mí me interesa
esto es belleza para mí. Para el Señor esto es belleza, lo que está en el interior. Por lo tanto, nuestro esfuerzo tiene que ser en que nuestro corazón sea un corazón trabajado por el Señor, ¿ya? ¿Cómo es este adorno interno? ¿Cómo tiene que ser nuestro interior, nuestro corazón? Primero dice incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no se echa a perder, ¿ya? Que no se echa a perder, que no desvanece, que no cambia, ¿ya? Que no se muere, que no se echa a perder. Y este adorno, que es incorruptible, se compone de, ¿qué es lo incorruptible? Es un espíritu afable y es un espíritu apacible, ¿ya? Ahora, cuando nos vamos a lo incorruptible, y me llamó mucho la atención y dije, esta palabra no está tantas veces, me da la impresión en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Y cuando busqué qué otros pasajes estaban relacionados con lo incorruptible, veo algo muy bello. Y que está, por ejemplo, 1 de Pedro 1:4, dice, para una herencia, voy a leer desde el 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por lo tanto, ¿qué es incorruptible? La herencia que nosotros tenemos en el cielo, ¿ya? La vida eterna. Eso mismo también sale en otros pasajes, ¿ya? Por lo tanto, esa corona incorruptible que recibiremos y que tiene que ver con el que hemos alcanzado salvación, como también menciona 1 de Pedro, creo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿ya? Entonces, todas nosotras somos hijas de Dios. Hemos sido salvadas por el Señor, rescatadas por Él. Por lo tanto, tenemos acceso ya a esta herencia incorruptible. Otro punto importante está en Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué bello, ¿no? Dice, me vistió con vestiduras de salvación. Por lo tanto, estas características de este corazón, estas características del adorno interno que las mujeres debemos tener, vienen porque el Señor nos vistió con vestiduras de salvación. Y por ello es que tenemos derecho a una herencia que no va a morir, que no se va a echar a perder. Así de incorruptible es lo que nosotras debemos buscar, este espíritu afable, este espíritu apacible. Es decir, finalmente, solo porque el Señor me ha salvado, porque el Señor salvó mi corazón, regeneró mi corazón y lo está cambiando, es que solamente por eso puedo cultivar estas características. Sin esto nosotros no se lo podemos pedir a alguien que no conoce al Señor, a una mujer que no conoce de la palabra, que no ha sido salvada, porque solamente lo que permiten estas características es en un corazón que ha sido salvado, en un corazón que ha tenido un encuentro con Cristo. Por lo tanto, ese es el inicio de todo, haber sido salvadas. Y eso ya tenemos un check en nuestra lista, porque hemos sido salvadas, porque conocemos al Señor, ¿ya? Y porque somos sus hijas. Entonces, el Señor ya nos vistió con vestiduras de salvación, ya nos atavió. Y nos atavió no con joyas, ¿verdad? No con este atavío externo, sino con este interno del corazón. Por lo tanto, lo que nosotras necesitamos es buscar en Cristo
cómo debe ser mi corazón, en buscar en Cristo cómo debo transformar mi corazón. Entonces, ese es otro punto. Tercer punto, estas son características de un corazón salvado. Ahora, ¿qué otras características más tenemos del corazón salvado? Vamos a partir por las que ya salen en Primera de Pedro. Dice un espíritu afable y dicen un espíritu apacible. ¿Qué es un espíritu afable? Busqué otras versiones que hablaran, otras versiones de este mismo pasaje, y dice espíritu tierno, por ejemplo, en otras partes suave, amable, sinónimos de espíritu afable, ¿ya? O sea, tenemos que ser tiernas, suaves, amables. Espíritu apacible, apacible significa sereno, ¿ya? Y aquí hay un proverbio 14:30. A mí me gusta muchísimo el libro de Proverbios porque habla de la sabiduría y tiene una riqueza tremenda. Proverbios 14:30 dice lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. ¿Ya? O sea, el corazón apacible da vida. ¿Ya? Un corazón apacible es un corazón sereno, también en otras traducciones. Sereno o pacífico. ¿Ya? Entonces tenemos que ser serenas y pacíficas también. Y esto es aún más difícil. Cada vez que venía yo como desglosando esto, decía, esto es muy difícil. Porque se está refiriendo también específicamente a las casadas, pero creo que esto lo podemos trasladar también, estas características, a las mujeres solteras. Sobre todo cuando la otra persona no tiene una actitud pacífica, o está siendo un poco áspero, o está siendo un poco más bruto, como uno dice en lenguaje coloquial, ¿ya? Entonces, obviamente que es difícil para uno tener una actitud serena, templada, con templanza, como parte del fruto del Espíritu Santo también. Es difícil, pero si la Biblia dice que se puede, ¿ya? Otras características de un corazón salvado, ¿ya? Salmos 33:21. ¿Qué dice Salmos 33:21? Dice lo siguiente: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Para que entendamos, el versículo anterior dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esto se está centrando no en nosotras, en el Señor, en Dios. En Él, en Dios, se alegra nuestro corazón. ¿Ya? Por lo tanto, la primera característica que yo anoté acá es alegría. ¿Y qué pasa con esta alegría? Según Proverbios 15:30, que es muy conocido ese pasaje. Creo que me equivoqué. Sí, me equivoqué en la cita bíblica, pero lo que yo quería decir, el pasaje que dice, el corazón alegre, perdón, 15:13, aquí está. El corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Ya? El corazón alegre, ¿qué es lo que hace el corazón alegre? Hermosea el rostro. Lo hermosea otro tipo de cosas, las cremitas, el maquillaje, usar base, no usar base, qué sé yo. No, no lo hermosea eso. El corazón es el que hermosea el rostro. Por lo tanto, si mi corazón está dolido, mi espíritu se abate. Y eso también se refleja en mi rostro, se refleja en nuestro cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra alegría, en que quiero concluir en este punto, nuestra alegría no viene de las circunstancias, no viene de cómo me siento, viene del Señor. ¿Ya? Y para alimentar eso, debo buscar al Señor. Segundo punto,
Proverbios 15:14, seguimos con Proverbios. El corazón entendido busca la sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Ya? El corazón entendido busca la sabiduría. ¿Ya? Un corazón que ha sido limpiado por el Señor, que ha sido salvado por el Señor, busca la sabiduría. ¿Ya? Santiago 3:17 habla mucho también de la sabiduría. ¿Quién es sabio? Desde el 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Después habla de los celos, del jactarse, del mentir, y dice que esa sabiduría, que tiene que ver con esas características, es diabólica, es terrenal, no viene del Señor, definitivamente. Pero ¿cuál es la sabiduría que sí viene del Señor? Es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo digo, Señor, si yo tengo sabiduría, lo tengo todo entonces. Debemos buscar, cultivar, tener un corazón sabio, para que todas estas características se reflejen abundantemente en nosotras. ¿No? Buscar sabiduría. ¿Y la sabiduría viene de nosotras? No, definitivamente no. ¿Viene de este mundo, de las ideologías de este mundo? ¿Viene de los principios de este mundo? Tampoco. ¿Ya? Vienen del Señor. Concluimos lo mismo que el punto anterior. ¿Ven? Proverbios 3:5, ¿qué dice? Volvemos con Proverbios. Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ya? Un corazón que se debe fiar, que debe confiar en el Señor. Un corazón que no confía en sí mismo. Eso dice, bueno, de otra parte de la Biblia también dice que, nuestro corazón es perverso, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá más? Yo, Jehová, etcétera. El Señor sí que conoce nuestro corazón. Entonces, nosotros no nos podemos fiar de nuestro corazón. No podemos confiar en qué me refiero, nuestras emociones, ¿ya? No nos debemos dejar guiar por nuestras emociones. Nos sentimos tristes un día, nos levantamos tristes, seguimos tristes y no luchamos contra nuestra tristeza. No podemos hacer eso. Tenemos que luchar con nuestras emociones a veces. Es una batalla, o sea, usualmente tenemos que luchar con nuestras emociones. Es una batalla tremenda. Porque ahí nosotros tenemos que tomar la palabra y decir, Señor, mi gozo viene de ti, mi alegría viene de ti, no de mis circunstancias. ¿Ya? Confiar en quién? En el Señor entonces. Fiarse del Señor de todo nuestro corazón. El gozo. Hablamos de la alegría delante. Ahora aquí aparece la palabra gozo. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto también es algo que uno lee y uno dice, Señor, ¿cómo? Bueno, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ya? Y abajito, adivinen que habla de la sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, como decía la tía Olguita delante, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ya? Por lo tanto, el gozo viene del Señor. Este gozo inexplicable en los momentos difíciles, agónicos de nuestra vida, que ciertamente ustedes han pasado y vamos a seguir pasando, ese gozo viene del Señor. Y la sabiduría viene del Señor. Si nos falta gozo, si nos falta paz, si nos falta tranquilidad, si nos falta muchas cosas, toda la sabiduría, todas las riquezas vienen del Señor.
Por lo tanto, lo que nuestra alma tiene que hacer, nuestro corazón tiene que hacer, es buscar de todo nuestro corazón al Señor. Buscar consuelo en Dios también. Un corazón que ha sido salvado busca consuelo en el Señor, primeramente en el Señor, porque conoce que solamente el Señor le da un consuelo así como acabado, un consuelo completo, ¿ya? Se puede buscar consuelo en el esposo, claramente. Se puede buscar consuelo en algún hermano, claramente. Pero la fuente de toda consolación es el Señor. Y lo dejas súper claro, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, dice, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto parece un poquito un trabalenguas, ¿ya? Pero quiere decir que el Señor, que es el Padre de toda consolación, nos consuela a nosotros. En todos nuestros momentos complejos, Él nos consuela. Y gracias a ese consuelo, entre líneas, gracias a la tribulación, es que nosotros podemos consolar a otros que han pasado por las mismas aflicciones que nosotros ya pasamos, ¿ya? Entonces, las tribulaciones, que las pruebas, tienen un propósito. Las situaciones difíciles que nos angustian tienen un propósito cuando las vivimos arraigadas y cimentadas en el Señor. Porque asimismo, como nosotras después disfrutamos del consuelo del Señor, asimismo nosotras podemos consolar, por medio de ese consuelo que Dios nos da, a otras personas. Podemos consolar a nuestra familia, podemos consolar a nuestros esposos o a sus esposos, podemos consolar a los hijos, etc. Amén. Y quiero concluir con esto. Como leí anteriormente en Isaías 61:10, el Señor nos vistió con vestiduras de salvación. Como leímos en el texto clave de 1 de Pedro 3, quiero volver al texto. Lo que a Dios le importa es nuestro corazón, es nuestro interior. Es el carácter de Cristo en nosotras. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotras. Gozo, amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera, templanza, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo perfeccionado en nosotras. Y somos hermosas, por eso. Cada una de nosotras somos hermosas porque Dios nos vistió con las vestiduras más bellas, que son las vestiduras de su salvación, por medio de su sacrificio y por medio de su resurrección. El Señor nos vistió con todas estas características. Y nosotras lo que debemos hacer, principalmente, es buscar de Él, con todo nuestro corazón. Para terminar, Colosenses 2 dice, porque quiero que sepáis, Pablo lo dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que nuestros corazones sean consolados, nosotras unidas en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Todas esas riquezas, todos esos tesoros de sabiduría están escondidos en la persona de Cristo. El verso 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nosotras lo recibimos, debemos andar en Jesús. Arraigadas, de esta forma, arraigadas y sobreedificadas en Cristo, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita, en Cristo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Y nosotros, vosotros, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando leo todo este texto, yo digo, Señor, realmente no necesito nada más que a ti. Y oramos para que el Señor sea siempre ese tesoro precioso en el cual nosotras recurramos, descansemos, le busquemos constantemente, porque las riquezas de su sabiduría, de la sabiduría de todo este mundo, están en él. No creamos filosofías y huecas sutilezas que nos quieren engañar. No creamos cuando el mundo nos dice, bueno, si tu esposo te contesta mal, contéstale mal. Si alguien te trata de forma áspera, trátalo de forma áspera. No creamos a esas cosas porque es parte de filosofías de este mundo. Cuando nos dicen la belleza es cómo tú te ves, cómo se ven las modelos, etcétera, cómo se ven mujeres de 50 años espectaculares. Eso no es la belleza. La belleza que Dios dice que es la del corazón, la interna. Y con esa belleza el Señor nos vistió. Y el Señor desea que nuestro corazón sea perfeccionado, arraigadas y cimentadas en Él, en su palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, por cómo tú describes la belleza. Señor, gracias porque es un tremendo consuelo, descanso, Señor, el saber que debemos buscarte a ti por sobre todo, porque en ti están todas las riquezas. Señor, en tu palabra están todas las riquezas, todas las verdades que necesitamos creer, atesorar en nuestra vida. Ninguna de nosotras, Señor, a todas nosotras tú nos has dado entendimiento, Señor. A todas nosotras nos has dado una medida de sabiduría. Y las que nos falta, que probablemente es a todas, Señor, nos falta muchísimo. Te la pedimos a ti, Señor, y la pedimos con fe, Señor, no dudando, porque tu palabra dice que podemos pedirte a ti con fe sabiduría, Señor, para vivir nuestra vida. Yo te ruego, Señor, de que nuestro adorno, como pregunté inicialmente, pueda cada vez ser más perfecto, más precioso, que así como es nuestro adorno, es nuestro corazón. Señor, nuestro corazón tierno, un corazón más tierno, un corazón más apacible, que te honre, Señor, en todos los lugares donde tú nos pones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.